Hola, estamos de vuelta con los videos referentes al taller de análisis de datos espaciales que estamos produciendo desde el CEDRUS. En esta sesión lo que vamos a ver son los modelos de error espacial, los cuales tienen continuidad con el modelo de regresión simple, que también se puede estimar en Geoda con arreglo a datos espaciales, el modelo de rezago espacial, en donde el término o los términos de las variables dependientes, los parámetros, están asociados a una matriz de pesos espaciales, y en donde podemos observar que el término de error también puede contener efectos espaciales, ¿no? Entonces, la idea es explicar a grandes rasgos de qué se trata el modelo, cuál es la razón de ser y que esto pueda ser de utilidad para ustedes. Voy a compartir pantalla. Estoy ya aquí en el ambiente de Geoda. Abrí el paquete, ya me anticipé a eso. Voy a cargar un proyecto, y bueno, yo ya lo había utilizado. Voy a utilizar unos datos que vienen en los propios ejemplos de Geoda. Está aquí en los que uso recientemente. Ustedes saben que el programa va a tener aquí cargados los proyectos que nosotros estemos utilizando de manera recurrente. Si no lo pueden ver, pueden ir aquí a los datos de ejemplo, y el que vamos a utilizar es este de homicidios en Estados Unidos. Doy doble clic y eso me va a abrir un mapa y me va a activar todas las opciones que puedo usar con Geoda. Antes de eso, ya tengo aquí preparado el ejercicio. Voy a explicar un poco con una presentación de qué se trata este modelo, ¿no? Entonces, esa estructura o especificación también deriva de la estructura del modelo de regresión lineal que podemos encontrar en esta ecuación que voy a señalar aquí, en donde tengo una variable dependiente, un conjunto de variables independientes que ahí en la forma compacta están expresadas como x beta, y un término de error, ¿no? Entonces, bueno, el modelo en realidad consiste en esto. Es fundamental explicarlo. Una variable dependiente, en su forma compacta, las variables explicativas asociadas a sus parámetros y un término de error. Ese término de error se puede desagregar en esto: un parámetro lambda que va a estar asociado a una matriz de pesos espaciales. Aquí en la descripción del video voy a dejar un enlace a otro video que hemos cargado anteriormente, en donde se explica qué son esas matrices y cómo se construyen, aunque vamos a construir una para este ejercicio, asociada a un término de error y un término U adicional, ¿no? Que son residuales. Entonces, si nosotros simplemente, por ejemplo, esa forma compacta la desagregamos, podemos saber que en este elemento nosotros vamos a tener n variables explicativas de esta variable dependiente y ese término de error. Una vez que se tenga especificado el modelo ya en su forma desarrollada, pues puede expresarse de esta manera, ¿no? Lo mismo que en los otros videos he explicado, lo importante es que las relaciones entre esas variables provengan de un planteamiento teórico, ¿no? Es decir, para hacer adecuadamente econometría, lo que hay que hacer como un paso fundamental es primero plantear la teoría, y de esa teoría derivar estas ecuaciones, ¿no? El término de error es algo que para muchos economistas y la gente que se dedica a hacer esto, es un término que logra capturar de alguna manera la influencia que tienen algunos fenómenos que no están considerados en el modelo. Por decir algo, ¿no? Podemos tener un modelo de homicidios o de criminalidad como el que vamos a ver en el ejemplo, y hay algo que puede estar explicando, o un conjunto de variables que pueden estar explicando la criminalidad en un lugar determinado, un conjunto de lugares determinados, y esas variables pueden ser observables, las podemos tener medidas en censos, en encuestas, en algún otro tipo de instrumentos, pero puede haber otro conjunto de variables que estén contempladas en la teoría, pero que sea muy difícil de medir, ¿no? Ahí, por ejemplo,
podemos decir que la criminalidad se explica tal vez por desigualdad económica, por variables que tienen que ver con el tamaño de la población, con algunas cuestiones de infraestructura en las ciudades, y puede haber otras cosas como podríamos decir en alguna teoría, suponiéndolo en este ejemplo, factores psicológicos, pero eso es muy difícil y muy complicado de tener datos, ¿no? Entonces, si eso es válido, podríamos atribuirlo a que el término de error pueda ser significativo, incluso en términos espaciales, ¿no? Que aspectos incluso de carácter cultural o esas cosas puedan estar influyendo en esas tasas de criminalidad. Claro, es un ejemplo muy amplio el que estoy explicando. Podría haber otras cosas que podríamos suponer. Podrían ustedes comentarlo aquí en el video, pero bueno, la idea es que se entienda que el término de error captura, o en un sentido muy general, efectos que no podemos medir, ¿no? Y una vez que validamos eso, podríamos estar haciendo el supuesto de que como ese término es significativo, esos factores influyen en el fenómeno, ¿no? Entonces es una manera de explicarlo. Una vez que tengo esto aquí, yo siguiendo las indicaciones del workbook de Geoda, que podría decirles aquí dónde lo pueden encontrar. Si ustedes van al portal de Geoda Center en GitHub, donde se descarga todo esto, pueden ir a la pestaña de documentación. Yo lo estoy, bueno, al menú documentación lo voy a abrir en otra pestaña, y podrían consultar ahí rápidamente este manual, el workbook de 2005, que ya está, digamos, todo está actualizado en esta nueva versión de la documentación de Geoda, pero este sigue siendo muy útil. Podrían ir específicamente a la parte en donde, a la última parte, digamos el capítulo 25 del modelo de error espacial, ¿no? Y sobre ese mismo ejercicio vamos a trabajar nosotros ahorita. Entonces voy a ir a Geoda, y lo que indica ahí es que tenemos que construir una matriz de pesos espaciales de tipo torre. Entonces voy a ir a Geoda, eso les decía, voy a dejar el enlace de cómo están configuradas otro tipo de matrices de pesos espaciales, pero una vez que estoy aquí, bueno, voy a ir a herramientas, gestor de pesos, y ahí en ese manual nos indica que tenemos que crear una variable de tipo torre, con base en esta variable FIP-SNO, que es un identificador único para cada uno de los condados, me parece que de Estados Unidos. Vamos a ir a contiguidad torre y nos dice que es de orden 1. Recuerden, esto para configurar, aquí rápidamente lo vuelvo a explicar, una matriz de pesos espaciales tenemos que tener una variable ID que sea única y repetible para todos los digamos polígonos, en este caso que tenemos en el ejercicio. Una vez que hacemos eso, lo vamos a crear y nos dice el manual que tenemos que llamar, bueno, la podremos llamar de cualquier forma, pero para seguir el manual podríamos hacer lo siguiente: ver en el manual cómo es que recomienda que lo llamemos. Vamos a ir a la página 213, debe ser más adelante, mucho más adelante. Y aquí nos dice que tenemos que construir una matriz de pesos espaciales que llamemos South RK, que supongo es como la abreviatura de Rook. Voy a copiar ese nombre y lo voy a así voy a llamar ese archivo que yo estoy creando en Geoda. Voy a guardarlo
me dice que esa matriz de pesos espaciales de tipo Rook de orden 1 o torre se ha creado adecuadamente. Aceptar, y voy a cerrar este cuadro de diálogo. Una vez que he hecho eso, voy a ir aquí a Geoda otra vez. Voy a cerrar el gestor y vamos a ir, como lo hemos hecho en los modelos anteriores, el de regresión simple y el de rezago espacial, al menú regresión, y en este lo que vamos a hacer es seguir la siguiente estructura. Voy a copiar esto de este lado en una pantalla que tengo aquí alternativa, y lo que vamos a hacer ahí es, nos dice, tenemos que me equivoqué aquí, voy a cerrar esto, regresión, dice, tenemos que especificar como variable dependiente la tasa de homicidios de 90, ¿no? Homicidio rate 90, y como variables explicativas RD, nos dice aquí. Ahorita vamos a ver cómo podemos saber qué son estas variables si es que nosotros queremos profundizar en nuestro aprendizaje utilizando el manual y los mismos ejercicios que Geoda, que eso es, digamos, la recomendación que he dado en los otros videos. Para aprender más esto, más que ver simplemente estos videos, tendríamos que profundizar nosotros como una labor de autoaprendizaje, utilizando los propios manuales y replicando los ejercicios y viendo cómo nos ayuda eso. Digamos, eso es de mucha utilidad para ir aprendiendo por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver de dónde puedo saber qué son esas variables, ¿no? Nos dice acá en el manual que en la página 235 que asignemos RD90 como variable explicativa, la primera, PS90 como otra variable explicativa. Déjenla busco. Aquí están, PS90, MA90, DV90, y también nos dice que debe ser UE90. Entonces, eso ya una vez que lo tenemos especificado, tenemos que decirle que vamos a elegir una matriz de pesos espaciales. Bueno, ya está ahí asignada la que creamos nosotros ya default, es la única. Si tuviéramos más podríamos elegir entre todas esas, pero bueno, como es la única, está por defecto ya asignada aquí en esta ventana, y vamos a decirle que queremos calcular el modelo de error espacial. Podríamos pedirle estas cosas que después se pueden mapear, lo hemos visto en otra ocasión, en otros videos, los residuales, el valor de pronóstico, los residuales, todo eso se puede graficar en mapas asociados a esta regresión, y nosotros saber cuáles son las fuentes de error de espaciales más significativas. Eso es muy interesante saberlo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a ejecutar el modelo y nos da esta ventana de resultados. Lo primero, antes de poder ver algún tipo de interpretación sobre esto, es ver qué son estas variables para poder interpretarlas. Entonces, para seguir con esta lógica de cómo podemos aprender por nuestra propia cuenta, yo podría ir aquí a Geoda. Ahí no tengo en la interfaz del programa descritas las variables, pero yo puedo ir a la página principal de Geoda, voy al botón datos, y aquí están consignados todos los datos de ejemplo que se utilizan en esas versiones en PDF los workbooks de Geoda, o lo nuevo que está, por ejemplo, aquí en la documentación, ¿no? Si nosotros entramos, por ejemplo, aquí está explicado todo digamos en la página, cómo se hace cada uno de los ejercicios, y nos remite a ejemplos,
Y esos ejemplos, los archivos, todos los vamos a encontrar en esta parte. Entonces, como estamos trabajando con datos de criminalidad, están organizados aquí por temas. Voy a ir a crimen. Y esa base o esos datos que estamos utilizando es esta tabla o es este conjunto, esta base de homicidios. En el sur dice, ¿no? De 1960 a 1990. Si yo abro esto, puedo tener aquí está desplegado un mapa en línea. Puedo descargar los datos si es que yo los voy a utilizar en algún momento para enseñar o para practicar en otro lado donde no tengo internet. Y aquí está la descripción de cada una de las variables. Vamos a regresar a la especificación y nos dice aquí que utilizamos una variable dependiente HR90. Entonces eso está aquí explicado como una tasa de homicidios por cada 100.000 personas. Utilizamos como primera variable explicativa RD90. RD es Resource Deprivation. A ver, vamos a ver esto qué significado tiene. Lo voy a resolver aquí rápidamente. Es una variable que habla sobre las privaciones sociales o algo así, ¿no? Tiene que ver con, hay una teoría incluso que explica, ¿no? Que cuando crecen las privaciones sociales, es decir, hay menos acceso a la educación, hay menos acceso a la salud, hay menos acceso a empleos, a bases materiales que pueda tener la población para satisfacer sus necesidades. Entonces, pues eso puede ser un factor detonante de la criminalidad, ¿ok? Nos habla de una estructura de la población, es un componente principal. Aquí también esto es, dice aquí que veamos el codebook para más detalles, pero es una variable que es un índice que está construido a partir de componentes principales y tiene ahí un sentido, ¿no? MA es la edad media. DV es la tasa de divorcios. Esto es interesante cuando podríamos hablar de cuando hay desintegración familiar que puede estar asociada a esa tasa de divorcios, por ejemplo. Es muy probable que o puede haber alguna probabilidad de que cuando hay fenómenos de desintegración familiar crezcan las tasas de homicidios, ¿no? Es muy interesante este ejemplo. Y finalmente tenemos una variable UE, que es la tasa de desempleo, ¿no? Entonces vamos a ver los resultados. Entonces RD habíamos quedado que son las privaciones sociales, es una variable muy significativa, vean la probabilidad que tiene, es 0, ¿no? Entonces las privaciones sociales además tienen el parámetro asociado crece mucho la tasa de criminalidad cuando crecen las privaciones sociales. PS, la estructura de la población, también tendríamos que saber bien a qué se refiere ese índice. Sería interesante que lo hicieran ahí por su cuenta y comentaran, ¿no?, en el video, pero también es una variable que cuando esta crece tiene un fuerte impacto en la tasa de criminalidad. MA, la edad media, ¿no? Entonces, cuando crece la edad media, ¿no?, de la población, tiene un efecto negativo en la tasa de criminalidad, ¿no? Entonces, esto quisiera decir un poco que cuando la población tiende a ser más longeva o más adulta, más a eso me refiero, más adulta, o crecen más en años, tienden a eliminarse esas conductas, ¿no? La tasa de divorcios también tiene, o como es aproximativo de una variable que puede decirnos sobre la desintegración familiar, también tiene un impacto, aunque menor que las otras, pero sí hace crecer la tasa de criminalidad, ¿no? Y finalmente la tasa de desempleo no, o sea, tiene un impacto negativo, y esto es razonable, ¿no? Las personas no necesariamente cuando pierden el empleo inmediatamente tienden a criminalizarse, ¿no? Es una cuestión más de valores y de otras cosas, en fin, ¿no? Y aquí lo interesante es que
tenemos todas estas variables que son medibles, que, insisto, podríamos encontrar en censos, en sistemas de consulta oficiales, podríamos integrar otras variables, pero bueno, estas son las que están integradas en el modelo. Y lo interesante, el término de error aquí es muy significativo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros dijéramos, también la criminalidad tiene un componente psicológico, cultural, y eso y dijéramos de cada uno de esas cosas específicas, pero que no podemos medir de manera adecuada, o no podemos aproximarlas a partir de otras variables que tenemos en sistemas institucionales o públicos. Esto nos validaría lo que la teoría nos diría, ¿no? Siempre va a haber componentes psicológicos, culturales o algunos otros que pudieran estar explicando las tasas de criminalidad, como lo estoy utilizando en este ejemplo. Y entonces ese término de error espacializado se nos convierte en significativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? La tasa de homicidios, la tasa de criminalidad que ocurre en un lugar determinado también está explicada por factores que tiene la sociedad que está rodeando ese lugar específico, y hay procesos de interacción social que hacen crecer, ¿no? Esa tasa de criminalidad, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que podamos todavía validar, los voy a remitir también a otro video, y les dejo también esta presentación en donde tienen que hacer ustedes las pruebas de hipótesis sobre los parámetros, sobre la normalidad en los errores, la heterocedasticidad, y bueno, interpretar muy bien los resultados de la regresión para que pueda ser útil para ustedes. Pero bueno, hasta aquí este video, en donde ya logramos terminar esta serie de talleres que estaban asociados a Geoda, y cerramos con este, ¿no? El modelo de error espacial. Vamos a continuar cargando videos. Les pido comenten si tienen alguna inquietud. Vamos a cargar una nueva serie de videos que tienen que ver con construcción de indicadores económicos y demográficos. Y bueno, pues estamos atentos ahí a sus comentarios, a sus mensajes en las redes. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.